Gracias Jesús. Gracias Jesús. No hay otro como Cristo. No hay nombre como Cristo. El original dice no other name but Jesus. O sea, no otro nombre sino Jesús. Eso es lo que dice la canción en lo original. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios. Y en esta noche les doy la bienvenida. Nos hemos preparado un escenario así un poquito tranquilo para hoy en la noche. Y bueno, vamos a entrar a compartir lo que estamos estudiando en estos días en la palabra. Yo le felicito, le bendigo y le animo a que siga adelante estudiando. Y hoy vamos a empezar a hacer algunas cositas un poquito diferentes, pero primeramente vamos a orar y dar gracias al Señor por la vida que nos da y por la voluntad y por la gracia que tenemos este día para entrar en su palabra y para crecer en el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Padre, yo quiero darte gracias esta noche. Desde muy temprano, Señor, que ha amanecido, sabes que estamos, los que estamos conectados, estamos en una búsqueda, estamos, Señor, esperando tu venida, amando tu venida, Señor, y velando en nuestra salvación, velando en ella con temblor. Señor, en esta noche te damos gracias. Yo quiero bendecir los hogares que hoy se abren para que tu palabra llegue, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y para todos esos hermanos a los que has tocado el corazón y les estás atrayendo con lazos de amor al conocimiento de Dios por medio de su palabra. Gracias te doy, Señor. Estamos dando lo mejor de nosotros, dando el mejor esfuerzo en el estudio, en la preparación. Tú lo sabes, Señor, en los recursos, haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos para alimentar a tu pueblo, Señor. Y esta noche yo te pido, Espíritu Santo, que como aprendí de mi pastor, el premio del trabajo es más trabajo en la obra de Dios. Así que gracias, danos salud y vida, fuerzas para seguir trabajando para ti con todo el corazón y poder decir como Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún me gastaré a mí mismo por amor de vosotros, aunque amándoos más sea amado menos, pero con tal de alcanzar a Cristo y de llevar esta palabra a tu pueblo y de llevar la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, Señor, ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy está preparado. Y en el nombre de Jesús envío palabra de vida y de bendición y de cobertura sobre todos ellos. Toda necesidad y petición en esta hora en el corazón llegue hasta tu trono de la gracia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guíanos, ilumínanos, Espíritu Santo, y enséñanos. Y donde quiera que tu palabra entre esta noche, que la bendición de Dios abunde, que la bendición de Dios venga en un de repente de Dios, sobrecoja ese hogar, llene las familias, llene los que están allí, Señor, a tus pies aprendiendo tu palabra. Bendito seas por aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ellos son bienaventurados, somos bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia de tu palabra, porque ciertamente seremos saciados. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de hacer nuestra declaración de hoy en la noche, sabe que cada día que estamos estudiando doctrina, en este mes de doctrina, estamos haciendo una declaración, un versículo, una palabra. Y hoy no es la excepción, hoy lo vamos a hacer. Está en Hebreos capítulo 11. Allí está nuestra declaración. Allí usted puede verla en la pantalla. Pero antes de que hagamos esa declaración y oremos juntos, quisiera decirle un par de cosas importantes. Número uno, a como he tenido el sentir de estas noches de doctrina, por muchas cosas, situaciones, circunstancias del mundo en que vivimos y que entendemos y comprendemos, uno entiende que hay una pedagogía, ¿verdad? Hay una pedagogía y una enseñanza también. Yo soy un poco maestro, he dado clases en lugares, he dado pues charlas en diferentes disciplinas y otras cosas, en música, en motivación, en otras cosas, ¿verdad? Y entonces he tenido el sentir de Dios de hacer estas reuniones de 1 hora. Usted tal vez diga, no hombre pastor, dele las 2 horas, siga, pero cuando llevemos 15 días usted va a estar tirando el tapón. Entonces mejor, créame, uno se prepara con lo mejor, con todo. Yo desde que empieza el devocional a las 6 de la mañana ya yo tengo rato de estar trabajando y no paro hasta esta hora, y al filo me da a veces correr, alistarme, y cuando terminamos de aquí a veces hay que ir y seguir haciendo cosas y más estudios y todo.
pero pensando tanto en ustedes como en nosotros, necesitamos ser sabios, ser prudentes. Entonces vamos a hacer estas clases de 1 hora, no tenemos que correr, vamos a ir tema por tema, porque si quieres se anota esta frase que le quiero regalar esta noche. La enseño mucho y la comparto mucho esta frase, pero es mejor una cucharada de teología cocinada y bien sazonada que una olla de teología cruda. Voy a decírselo una vez más. Es mejor una cucharada de teología bien cocinada, de teología bien sazonada, que una olla de teología cruda. Voy a decírselo la última vez y le digo por qué digo esto y entramos a nuestra clase. Es mejor una cucharada de teología bien sazonada, bien cocinada, que una olla de teología cruda. Hoy hablando con una muchacha de la iglesia me decía, pastor, yo quiero estudiar teología, ¿usted qué piensa? Y le di toda mi opinión de lo que es estudiar teología, y especialmente en Costa Rica. Le dije, es una carrera larga y es una carrera cara. La otra cosa es que la teología es árida. Ahora, mientras venía a hablar con ustedes, el Espíritu Santo me dijo que les dijera esto, cosas de mi vida personal. Hace años, cuando yo entré de pastor a Oasis de Esperanza, le dije a mi pastor, entro al instituto, llevo el instituto bíblico, porque yo no tenía título pastoral, no tenía título en bachillerato en teología ni nada, y Dios me llamó ahí y entré en el equipo pastoral. Ni siquiera estaba acreditado en el colegio pastoral de la Alianza Evangélica, como sí lo estoy ahora, hace muchos años, gracias al Señor. Y él me dijo, mejor llévate el Instituto del Espíritu Santo de la iglesia. Y yo terminé llevándolo y más bien siendo profesor, y ahí me fui quedando y no llevé el instituto bíblico. Tiempo después, yo sintiendo la necesidad y la inquietud de Dios, empecé a estudiar y a estudiar más y más y más y más formalmente, porque de estudiar estudio todos los días, casi toda mi vida. Pero el asunto que le estoy contando es porque llegó un momento donde me di cuenta de verdad que ese consejo de él, de haber llevado el Instituto del Espíritu Santo primero, Dios marcó algo en mi corazón y en cierta forma me protegió para que cuando yo estudiara teología yo no me volviera un cabezón, un religioso, un sabelotodo y frío, y que fuera un apasionado por Dios. Más bien, la teología a veces tiende a secar a la gente. No estoy diciendo que sea malo, yo amo la teología, sigo estudiando, estoy en camino a una maestría, quiero tener la licenciatura y la maestría en teología y un doctorado ahí que me están ofreciendo de una universidad internacional. Pero no me malentienda, pero la teología puede secar a alguien si primero no está ese lugar. Y cuando mi pastor me dijo, mejor seguirte primero el Instituto del Espíritu Santo de la iglesia, hacerlo todo, terminarlo. Y de verdad yo lo seguí, marcó mi vida el Espíritu Santo de una manera especial, a tal punto que hoy sigo estudiando teología y entre más aprendo me doy cuenta que menos sé y que más lo necesito a él. Entonces quería decirles eso, porque esta muchacha, cuando le comenté todo esto, me dijo, wow, qué interesante, ¿verdad? Saber todo esto, porque la teología es un tema, a veces es una carrera un poco árida y un poco, a veces un poco seco el asunto, porque es ciencia. Tiene mucho de filosofía, tiene mucho, aunque son temas bíblicos y todo, y es precioso, pero también es bastante árido en el aspecto espiritual, se vuelve como muy científico a veces. Entonces, lo más importante de todo esto es combinarlo y vivirlo, sobre todo vivirlo práctico de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien, yo hoy les voy a hablar, hoy en nuestra quinta clase, ¿verdad? Hoy en nuestra quinta lección, vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y versículo 3, y vamos a hacer esta declaración juntos. Por favor, léalo allí, usted donde está, léalo conmigo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Si solo nos quedáramos en esa declaración y estudiáramos eso hoy, wow, ya tenemos demasiado que hablar, ¿verdad? Que son fundamentos que vamos a estudiar y a explicar. Le conté que este mes, que se llama mes de doctrina, vamos a hablar de los fundamentos, de los rudimentos de la fe, de cosas, de las cosas que nosotros, Pablo a veces le llama al cristiano inmaduro, si se tiene que estar devolviendo a ver los rudimentos de la fe, del arrepentimiento de obras muertas, de los bautismos, de la imposición de manos, de la sanidad de los enfermos, del juicio de Dios. Y habla Pablo ahí de varias doctrinas que dice, eso es para los novatos.
pero de ahí muchos de nosotros nos damos cuenta, la verdad, que necesitamos empezar ahí, que ni siquiera hemos pasado por ahí bien instruidos. Entonces, enhorabuena, nunca es tarde. Y vamos adelante hacia la madurez. Dejando pues atrás estas cosas, vamos adelante hacia la madurez. Hoy vamos a estudiar una clase bien linda. Hemos estado hablando del fundamento y nos hemos como que quedado un poco en el fundamento que es la palabra de Dios. Por supuesto, necesitamos centrarnos ahí y aprender muchas cosas lindas en la palabra del Señor. Anoche dije una frase que voy a estar repitiendo por si usted no se había conectado, y es que si Juan 5:39 dice escudriñad las escrituras, Jesús lo dijo, yo digo esta frase: me di cuenta que mientras yo escudriño las escrituras me están escudriñando a mí, ¿verdad? Qué maravilloso. Mucha gente quizás hoy lo he entendido más todavía estudiando y preparándome para compartir con usted. Me he dado cuenta de que mucha gente dice, yo no cambio, me cuesta tanto la vida cristiana, y me doy cuenta cómo meterse a la palabra y tener esa interacción con ella, mientras yo la leo y la escudriña, ella me escudriña a mí y me lee por dentro y empieza a transformarme y a trabajar conmigo. No creo que hoy me dé tiempo, pero le voy a hablar de los beneficios de la palabra de Dios. Pero si no me da tiempo hoy, no importa, seguimos mañana. Pero hay grandes beneficios. Uno de ellos es ese: la palabra entra en nosotros. Cuando usted lee la palabra, cuando usted la interioriza, cuando usted empieza a entrar en ella con esta guía, porque a veces necesita uno guía para estudiar este libro, sobre todo la del Espíritu Santo, pero a veces es bueno alguien que lo ayude a uno un poco. Cuando se entra ahí, viera que la vida empieza a cambiar. Ella tiene ese poder, ella es dinámica. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Eso lo vamos a ver ahora. Bien bonito. Quisiera tener 3, 4, 5 horas para compartirle, pero como les dije, vamos a ir a 1 hora por noche para no matarlos, para no cansarlos y para que vayamos a buen paso, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a ir a Juan capítulo 14. He hecho una presentación, ahí me he tomado el tiempo para ponerles hasta los versículos y todo, para que podamos avanzar y usted también le pueda ir dando ahí los pantallazos, los pueda hacerle un screenshot, una toma de pantalla, una imagen de pantalla, para que le queden ahí los versículos y pueda llevar todo bien bonito y lo pueda llevar así y le sea bien didáctico. Muy bien. Juan capítulo 14, verso 25, dice el Señor Jesucristo en su palabra, está despidiéndose prácticamente de sus discípulos y les dice, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, del griego Parakletos o Paráclitos, ¿verdad? Que es el abogado, el ayudante suficiente, el ayudador, el Espíritu Santo, el Pneuma Agios, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ojo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí tiene que anotar usted 2 cosas. Número 1 es que el Espíritu Santo vendría a enseñarnos todo lo que Jesús no les hubiera enseñado a ellos. Todo lo que tal vez por tiempo, por el corto tiempo del ministerio y de todo lo que se vivió con Jesús allí, no se les enseñó y les faltara para complementarse como cristianos victoriosos, el Espíritu Santo vendría a enseñárselos. Entonces anote número 1, el Espíritu Santo enseñará, Él vendría a enseñar. Y número 2, no solo vendría a enseñar, sino que también vendría a recordar lo que Jesús les enseñó. Entonces, ¿cuáles eran las 2 palabras clave acá? Dice que Él vendrá y les va a enseñar todo, cualquier cosa que Jesús no les hubiera enseñado por algo, el Espíritu Santo se las iba a enseñar cuando viniera. Y el segundo es que vendría a recordarles todo lo que Jesús les enseñó y tal vez se les había olvidado. Recuerda, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, pero si vamos allí a la siguiente lámina, en Hechos capítulo 1, esto lo hablamos anoche, pero puse, ahí aparece act, porque está en inglés y es como actos, ¿verdad? El libro de Hechos se traduce como actos de los apóstoles. Dice, recuerda que anoche hablábamos de que Jesús, Él se fue, pero cuando resucita, Él viene y pasa 40 días con ellos. Apareciéndoseles durante 40 días y les habló del reino, lo que tenían que escribir en el relato del evangelio. Él vino a supervisar personalmente, a quedarse un poco con ellos, a complementarles ciertas cosas del discipulado que ellos necesitaban. Entonces dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oiga, por el Espíritu Santo Él les dio los mandamientos a los que escogió. A quienes también, ojo, después de haber padecido, cuando ya murió y resucitó, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, pruebas sin lugar a ninguna duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, lo que estamos hablando acá es que Jesús les enseñó todo hasta donde él pudo en un Dios hecho carne, ¿verdad? En las limitaciones que él decidió tomar. Pero entonces vendría el Espíritu Santo y les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, a ustedes les conviene, yo en esta carne así yo limitado no les puedo dar todo todavía, pero cuando Él venga, cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad, Él va a tomar de lo mío, Él me glorificará, Él les dirá las cosas profundas del Padre. A ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Entonces, bendito sea el Señor. Encontramos acá que el relato, si usted lo ve allí, podemos tomar como base bíblica Hechos 1.3, Hechos 1.3, para decir la siguiente frase, que es el relato de los evangelios o del evangelio de Jesucristo, escrito por 4 evangelistas, por eso se le dice evangelios, aunque solo hay uno. El relato de los evangelios no depende de la memoria humana, sino de la verdad y de la revelación del Espíritu Santo. Esto que le estoy dando son frases teológicas fuertes, ya no le estoy dando purecito de papa y camote, aquí le estoy dando ya un buen pedazo de pollo. El relato de los evangelios no depende de la memoria humana, sino de la verdad y de la revelación del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Muy bien, seguimos adelante. Dice el libro de Juan en el capítulo 16, libro de Juan en el capítulo 16 y verso 12. Vea que todo está en pantalla ahí. Trabajé un poquito para que a usted se le hiciera un poquito más ameno esto y solamente le tome fotos o anote la cita. Según la gramática griega, aquí pasó algo. Dice Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Ve lo que les dice Jesús. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrá, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Padre y el Hijo están conversando cosas ahí que han de venir, y el Espíritu Santo las oye y nos las hace saber a nosotros, ¿verdad? Por eso algunos, los que todavía creemos en el arrebatamiento de la iglesia y seguimos creyendo en eso, ¿verdad? En una iglesia que el Señor levanta de esta tierra, pensamos que cuando la Biblia dice en Mateo 25 que a la medianoche se oyó una voz que dijo: el esposo viene, esa voz de anuncio es una voz de alerta, ¿verdad? Un día vamos a explicar muy bien esto de las vírgenes, porque aunque hay una aplicación por extensión que usted y yo podemos aprender, que hay una voz de alerta y que hay que estar listo y con la lámpara, por lo menos teológicamente la mayoría de eruditos y conocedores y escatólogos e intérpretes bíblicos llegan a la conclusión de que las vírgenes no puede ser la iglesia, porque si las 10 vírgenes es la iglesia, las 5 vírgenes prudentes, entonces ¿quién es la esposa con la que viene el esposo ya? El esposo viene, salgan a recibirlo, ya viene casado. ¿Quién es la esposa entonces, verdad? Se cree y se habla escatológicamente que esas vírgenes habla de Israel, que está hablando de Israel, que todavía estaba en el tiempo de tribulación, en el trato de Dios, y entonces Él viene por ellos, ¿verdad? Viene por Israel y ya viene casado. ¿Casado con quién? Con la iglesia, ¿verdad? Ya no viene soltero, pero ese es otro tema. Solamente les estoy dejando un poquito allí más de material, ¿verdad? Para explorar. Muy bien, en este pasaje vemos cosas importantísimas. Jesús les dice: yo tengo mucho más que enseñarles, yo quisiera darles más ahora, un montón. Eso está como cuando uno tiene un alumno de piano y uno le dice: ok, tome, vaya, hágame estos ejercicios y esta canción. Viene la semana que sigue y no estudió nada. Y entonces dice: hey, aquí vengo a la clase para aprovechar y que me den más. ¿Qué le voy a dar más? Lo voy a amontonar, lo voy a embarrealar. Si usted no me trajo esto, sus dedos no están en la capacidad, no tienen la soltura, no tienen la elasticidad, no tienen el ejercicio necesario, la condición para darle más, no se puede. Por eso a veces empieza uno, a los que les gusta ir a gimnasios o así, van un día y dicen: bueno, pero yo quiero hacer hoy. No, espere, usted tiene que empezar poquito a poco para ir dando condición. Así pasa con esto. Jesús les dice: ustedes ahorita no tienen la condición para todas las cosas que yo les tengo que compartir, no las pueden manejar. Entonces dice: pero sepan una cosa,
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él sí les va a dar a ustedes la capacidad, Él sí va a poder, para que ustedes entiendan que Él no va a hablar por su propia cuenta, les va a hablar lo que oyere y les va a hacer saber las cosas que han de venir. Entonces, si vemos, les hice un cuadrito ahí en la siguiente lámina para explicar esto un poquito mejor y que lo podamos entender bien. Aquí, según la gramática griega, Jesús cometió un error o forzó la gramática griega, porque según la forma verbal que utilizó, él tenía que hablar de una cosa, pero no habló de una cosa, habló de una persona, habló del Espíritu Santo. Y entonces, cuando él se refiere al Espíritu Santo y habla del Espíritu de verdad, dice, esas cosas que yo les voy a hablar ahorita, no puedo, porque ustedes no las pueden sobrellevar. La palabra sobrellevar, del griego bastazo, ¿verdad? Así se traduce, bastazo, sobrellevar, significa ustedes no la van a poder alzar, no las van a poder levantar, va a pesar demasiado para ustedes. Ustedes no van a durar nada sosteniendo esas cosas porque no les van a aguantar los brazos, o él está hablando figuradamente el análisis de esta palabra. No van a poder declararlas, no las van a poder sustentar, ustedes no pueden recibirlas, no van a poder cargarlas, es demasiado peso, no lo pueden llevar encima de ustedes, no lo sufrirán, no lo podrán soportar, sustentar, tomar o traer hacia ustedes. Eso es todo. Recuerda lo que le he contado, que en el español y en el inglés y otros idiomas está muy limitado muchas de las definiciones, pero en el griego cada palabra tiene por lo menos 7 acepciones o definiciones o aplicaciones, por lo menos. Ve allí como la palabra sobrellevar, Jesús les dice, ustedes lo que les tengo que decir ahorita no lo pueden alzar, es un peso que no pueden llevar, no lo pueden soportar, ¿verdad? Alguien decía cuando se pone un ejemplo, ¿verdad? Ahora que estaba con mi nieto alzado aquí, ya está pesando no sé cuánto. La cosa es que usted ya lo tiene un rato y ya usted siente el brazo, el ratoncito del brazo así como haciéndole un poquito, ¿verdad? Porque a veces hay algo que no pesa mucho, pero sosténgalo un rato así en el aire, ya la carga se vuelve muy pesada. Eso es lo que quiere decir ahí, ustedes no van a poder sobrellevar esto, a la larga no lo van a poder sostener, lo van a dejar caer, porque yo no puedo hacer eso ahorita. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ve lo que dice, el aletheia, la palabra en griego aletheia, digamos el pneuma de aleteias es el Espíritu de la verdad, dice, Él os guiará a toda la aletheias, ¿verdad? A toda la verdad, solo hay una, que es Cristo, Él los va a guiar a Cristo. Entonces, esto es lo que le quería explicar allí un poquito brevemente, lo que significa esto. Cualquier enseñanza para nuestra vida que no hubiésemos recibido o no hubieran recibido los discípulos en ese momento de Jesús, el Espíritu Santo la vendría a complementar. Entonces, continuando, dice Juan capítulo 16 y versículo 14, todavía no, déjeme el anterior, eso ahí. O quite la presentación, déjeme a mí. En Juan capítulo 14, mis hermanos, usted sabe, 16:14, el Espíritu Santo, Jesús dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vea, acompáñeme un momentito, porque viera qué bueno que está esto. Al que le gusta esto, mis hermanos, ya viene el pollito. Esto es maravilloso, pero hay que llevarlo con cuidado, porque si no los voy a cargar demasiado. Y la idea aquí no es graduar teólogos en estas noches, es llevar una palabra que nos ayude. Hay muchos que ya se les está abriendo el entendimiento, muchos que ya están viendo y dicen, vea, ya ahora puedo leer la Biblia y no sé, pero hay un placer, porque antes no entendía nada y ahora estoy comprendiendo cosas, ahora estoy sintiendo cómo esa palabra interactúa conmigo, cómo me habla, y en esta clase que todavía falta, si no me alcanza hoy, pues seguimos mañana, y si no la siguiente semana, pero seguiremos aprendiendo. Vamos a aprender muchas cosas importantes. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan 16:14 que el Espíritu me glorificará, yo mencionaba hoy en el devocional que todo aquello que no glorifica a Jesús, por bueno que parezca, todo hombre, organización, actividad, toda visión, todo emprendimiento, todo aquello que no glorifica a Jesús, no proviene de Dios, porque no viene del Espíritu. ¿Pero por qué dice eso, pastor? Porque dije hoy en la mañana también en el devocional, que el ministerio supremo del Espíritu Santo consiste en dos cosas: en revelar y en glorificar a Jesús. Ese es su ministerio supremo en la tierra. El Espíritu Santo no está interesado en popularizar a nadie aquí. No está interesado en que a mí me digan el super ungido. El único ungido llamado el Christos, el Meshiach o Mashiach en hebreo,
Y en griego el Cristo significa el ungido. Alguien dice, suba ahora a predicarnos la palabra el ungido de Jehová. El ungido de Jehová es Jesús, hermanos. Dios puede poner su unción sobre nosotros como hombres, pero entendamos algo aquí. Jesús no es un ungido, Él es el ungido, y eso significa el Cristo. Cuando digan, suba el ungido de Jehová, ve a ver dónde tiene los huecos de los clavos en las manos, porque el ungido es el Cristo, y el Cristo significa el crucificto, el Mesías, el Salvador, el que fue a la cruz, el que fue en propiciación por nosotros, el que hizo un sacrificio vicario. No hay otro vicario de Cristo en esta tierra. El ministerio del vicario de Cristo fue tomar nuestro lugar en la cruz, y hasta donde yo sé, el vicario que está allá sentado no se ha llevado pero ni una escupa, ni usted ni yo tampoco. Entonces, el ministerio de Jesucristo, Él es el ungido, Él es el Señor. Por eso el ministerio supremo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y revelarlo y glorificarlo. Todo movimiento que usted vea que se exalte lo que sea, que no sea a Dios o a Cristo, por lindo que se vea, por linda que sea la canción, por bonito y por famoso, tenga cuidado, porque todo lo que no glorifique a Cristo no proviene de Dios. Bueno, espero que estemos aprendiendo algo. Bendito sea el Señor. Están concentraditos. Ok, muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver, voy a entrar a algo bien bonito. Esa, mi amor, vamos a esa palabra. No podemos hablar de la palabra de Dios como fundamento si no tocamos Hebreos 4:12. Y hoy le hice un estudiecito ahí bien bonito, bien detenido para los que queremos estudiar. Nos quedan solo unos minutitos. Recuerde que hoy vamos a estar solo una hora, ¿ok? Vamos a seguir con nuestras clases terapéuticas de una hora para que vayamos bien. Yo sé que usted diría, igual que yo aquí sigo hasta la madrugada, pero hay que considerar, ¿verdad? Muchos venimos, aunque no parezca, venimos de todo un día de trabajo, de todo un día de actividades, de situaciones, de una y otra cosa, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice Hebreos 4:12. ¿Están ahí conmigo? Sí. Bendito sea Dios. Dice Hebreos 4:12. Una de las pruebas por las que voy a hacer esto una hora es porque ya usted ve que el número, ya hoy hay 160 aparatos, ¿verdad? Había 200 anoche o antenoche, y la semana otra hubo 190, ya ahorita hay 160. Entonces mejor vamos a hacerlo de una hora, porque uno tiene que medir hasta las fuerzas de la gente, ¿verdad? Para que aprovechemos lo mejor posible. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo ministro de Dios, todo creyente debe saberse esta palabra de memoria. Esto hay que sabérselo de memoria. Algunos dicen, ay, viera, pastor, es que yo tengo una memoria tan terrible, a mí no se me pega nada. Pregúntele cómo se llamaba la mamá de Rosa Salvaje. Pregúntele que el hijo se llamaba Albertico, y pregúntele que esto y que lo otro, y le dice de memoria un montón de cosas. ¿Ah? De ahí sí, pregúntele las gemas del infinito y se las dice todas, ¿verdad? Las de Thanos de la mano. Pregúntele a un joven, dice, este joven, mira qué memoria tiene, no se le pega nada. Pregúntele las claves para pasar ahí el Fortnite, ahí se las dice todas. Es que no es que somos tontitos o no tenemos memoria, es que no hemos desarrollado los sentidos espirituales como debemos. Entonces, y vamos a aprender eso ahora. Viera qué bonito. Mira, por cierto, ponen aquí así, pero el partido sí lo ven 2 horas. Por cierto, hoy hay partido, creo, ¿verdad? Sí, bueno, que Dios reprenda al diablo. Mejor sigo con la clase. Ok, vamos a hacer un análisis de Hebreos 4:12. Vamos a la siguiente lámina y les escribí lo siguiente, ok. Porque la palabra de Dios, o sea, el logos de Theos, ¿verdad? El logos, ok. Una cosa importantísima que hay que anotar allí es que la palabra, el vocablo que se está usando allí en griego es logos, y logos significa palabra hablada, declarada, no escrita. Logos es, recuerda que Jesús habló de la palabra de Dios, el logos, y habló de las escrituras, el grafos, ¿verdad? Está el logos y está el grafos. Usted dice, ay, pastor, no, las dos palabras son logos y rema. Usted no está entendiendo. La palabra logos es palabra escrita, palabra proclamada, y grafos, cuando habla de escritura, habla de grafos en griego. Entonces, ahí les hice esto para que le saque una foto, para que le tome un screenshot, para que le haga ahí una captura de pantalla. Logos dice, porque estamos analizando Hebreos 4:12, pero en griego, ok, en el original como se escribió. Dice, pero la palabra, el logos, o sea, la palabra proclamada verbal de Dios,
de Theos, que es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice palabra de Dios? Porque proviene de Dios, son los dichos de Dios, ¿ok? Es viva, sao, del griego zoe, que significa vida de Dios, vida espiritual, ¿ok? Esta palabra es viva, tiene es zoa, viva, con la vida de Dios. Y eficaz, del griego energes. Energes significa capaz, eficaz, poderosa, tiene el poder, tiene la capacidad para hacer lo que se está diciendo allí. Y dice, se le compara a una espada y es más cortante que toda espada. Cortante habla de aguda, de precisa, ¿verdad? Y dice que toda espada, la palabra machaira significa espada, y era una espadita corta, como les he estado enseñando estos días, con el fin de que era para una lucha cuerpo a cuerpo y que la espada no le estorbara a los soldados cuando iban corriendo y fuera pegando al suelo. Una espada larguísima o pesara demasiado, era una espadita corta para la lucha cuerpo a cuerpo. Esa es la palabra machaira, espada, que también está en Efesios 6:17, donde dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, después dice, penetra hasta partir. Es una espada, pero es una espada especial porque dice que es distomos, en griego distomos, que significa dos filos, corta para un lado y corta para el otro. Tiene dos bordes, dos lados afilados, esa machaira. Usted ha visto que a veces el cuchillo que usamos en la cocina tiene filo a un lado y tiene el lomo al otro. Los que trabajamos alguna vez en carnicería, el cuchillo tenía lo que uno llama el lomo y el filo. Para cortar bien, el que sabe carnicería se agarra con el puño y se le pone el dedo encima del lomo, ¿verdad? Y así es como uno corta y hace los filets, los beef steaks y todo esto. Pero la palabra de Dios tiene una particularidad, y es que tiene filo a los dos lados. Es una espada que tiene filo a los dos lados. Eso lo estudiaremos otro día, pero viene de la palabra distomos, ¿ok? Del griego. Luego viene la palabra digneomai, que significa penetra. Dice que esa palabra penetra viene de ese griego, significa perfora, hiere, ¿verdad? Hace un hoyo, y lo comparé como viene en una versión, en la King James, que es la versión en inglés, ¿verdad? Que dice piercing. Los que se han hecho algún arete, alguna cosa de estas, saben lo que es un piercing, ¿verdad? Una perforación. Esa es la palabra digneomai. Digneomai es la palabra perfora. Todo esto es lo que estamos hablando de Hebreos 4:12. Espero estarme dando a entender. Luego dice, penetra hasta partir. Partir viene del griego merismos, y le voy a hablar algo particular de esta palabra merismos. Cuando Pablo habla de los dones del Espíritu Santo siendo repartidos, usa la palabra merismos. Dones, ministerios y operaciones del Espíritu, y diferentes y diversos repartimientos, dice la Biblia, dice Pablo. La palabra merismos significa como repartir y asignar cada cosa en su lugar. En otras palabras, esta palabra de Dios, esta palabra tiene la capacidad, es una espada que puede partir y dividir y asignar a cada cosa el verdadero lugar que le corresponde. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que parte esta palabra? ¿Qué es lo que asigna? ¿Qué es lo que merismos? ¿Qué es lo que separa? ¿Qué es lo que reparte? Veamos la siguiente lámina. Bueno, hasta partir el alma y el espíritu. Alma en griego es psuche, ¿verdad? Algunos decían psiche. Por eso se le llama a la psicología psiche logos, psicos, ¿verdad? Psicología, el estudio del alma del hombre, del comportamiento, de la mente del hombre, ¿verdad? Psuche es alma. Esa palabra puede partir y asignar correctamente qué es almático y qué es pneuma, espiritual. Vamos a ver esto un poquito más despacio. Hasta ahorita, ya me echan humo las orejas, pero las manos. Pero vamos bien, ¿verdad? ¿O está muy enredado? Vea que así escrito vamos despacito, porque esto es bien profundo, pero así lo vamos a ir entendiendo muy bonito, muy clarito, creo yo. Por eso se los escribí así, uno por uno, palabra por palabra. Entonces, resumamos hasta aquí. Tomemos aire, espérense. Tomemos aire. Listo. Ok, estamos en Hebreos 4:12, dice, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Palabra logos, palabra proclamada, hablada, ok, viva.
Qué interesante. ¿Será igual que yo lea a que yo vocalice? Lo vamos a ver en este estudio un poquito más, ¿ok? ¿Será igual que yo nada más lea y me la imagine en la mente la palabra? ¿Tendrá el mismo efecto? ¿Se acuerda lo que yo le decía? Hay gente que lee y entiende. Hay gente que para entender tiene que subvocalizar. Cuando estudié técnicas de estudio a distancia en la UNED hace muchos años, obtuve, por cierto, un 110 en esa clase, porque había unas preguntas opcionales para ganar puntos y yo me las gané también porque soy un ratón de biblioteca y amo estudiar. Entonces obtuve un 110 de promedio esa vez y bueno, bendito sea Dios. Me di cuenta que hay gente que para entender leen solo con la vista y lo llevan en la mente. Otros necesitan leer e ir subvocalizando. ¿Qué es subvocalizar? Ir leyendo y como en voz baja, ir diciendo lo que está leyendo. Y otros que necesitan en voz audible repetirse una y otra vez para poder entender. Todos somos diferentes en este asunto de la comprensión. Pero viera que la Biblia tiene una particularidad. Cuando usted la lee en voz alta, no solo la lee con la vista, tiene unos efectos que los vamos a estudiar ahora, ¿ok? Pero entonces, resumiendo, estamos en Hebreos 4:12, dice la palabra, el logos hablada, ¿verdad? De Dios, de Teos, dice es viva, soa, es viva, tiene la vida de Dios, y eficaz, era de la palabra energes, que es poder, es poderosa, es capaz, y eficaz, y más cortante, ¿verdad? Aguda, cortante, que toda espada machaira, de doble filo, ¿verdad? Que tenía dos filos, dijimos la palabra distomos, ¿verdad? Como lo que se usa en dicotomía cuando se habla de eso. Y luego dice para merismos, para partir, para asignar a cada lado lo que le corresponde. O sea, esta palabra le va a decir a usted si usted es el que está mal y no ha perdonado a una persona, o usted la perdonó y el desgraciado no quiere recibir el perdón y entonces usted está libre. Ella es, no su mente ni la mía, no lo almático, sino ella, que es una palabra espiritual, nos va a decir si estamos bien o mal con Dios. Si estamos mal, nos va a redarguir. Si estamos bien, nos va a quitar la culpa. Bendito sea Dios. Que yo no sé usted, pero qué hermoso aprender la palabra de Dios así, ¿verdad? Como que lo enseñen así. Esto es obra del Espíritu Santo. Él me ha guiado hoy a hacer cada una de estas cosas para usted. Yo no estoy sacando esto de un cuaderno de teología que estudié hace 20 años. Esto viene fresquito del horno día a día, la palabra del Señor. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que parte? ¿Qué es lo que asigna? Ok, aquí hay algo muy importante porque esto tiene que ver con la vida cristiana. Parte el alma y el espíritu, o sea, la suche y el neuma. Suche y neuma, alma y espíritu. No me voy a detener ahorita, se lo explico más adelante para terminar Hebreos 4:12. Y dice los tuétanos y las coyunturas, o sea, las peguitas de todo, pero cuando habla de tuétanos, habla de la médula misma, ¿verdad? O sea, vamos a ver que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo y lo explicamos más adelante. Dice y discierne de la palabra críticos. Qué vacilón, ¿verdad? La palabra, ¿le suena la palabra críticos? La palabra críticos en griego significa examinar, discernir, hacer una discriminación o un juicio de lo que es válido o lo que no. Eso hace la palabra de Dios. Por eso juzga las motivaciones, lo más profundo del corazón y del alma del hombre, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y sigue diciendo, la palabra críticos viene allí de discernir. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones. Ojo, porque la palabra entumesis significa pensamiento, la deliberación o la imaginación. O sea, la palabra no solo dice ese pensamiento está malo, sino que la palabra juzga, discierne, examina, discrimina si es válido o no. No solo el pensamiento, sino hasta la misma deliberación que estoy teniendo yo con ese pensamiento mientras lo estoy acariciando y dándole vueltas, o hasta lo que me imagino. Todo eso la palabra lo discierne, lo examina, discrimina entre lo que es bueno y es malo. Vea el poder de la palabra de Dios, qué maravilloso. Y luego viene la palabra enoia, que significa la intención del cardia, del corazón. ¿Qué significa intención? Allí en griego significa la comprensión moral. Hasta pude interpretar hoy, por lo que el Espíritu Santo me enseñaba en el origen de esa palabra, la maquinación. O sea, que ni siquiera, por eso dice la Biblia, que ni siquiera ha subido el pensamiento al corazón del hombre, o sea, de la mente, el corazón no ha bajado al espíritu, no ha entrado, cuando ya Dios la conoce. Salmo 139, pues aún no está la palabra en tu lengua, no ha subido ni del corazón a la boca, y ya Dios la conoce, ya la palabra la discierne, ya la palabra la ha escudriñado y nos da su veredicto y nos produce una serie de cosas buenas.
Entonces, básicamente, esta segunda parte de Hebreos 4:12 dice que la palabra penetra y asigna, corta, parte en dos y pone lo que es espiritual y lo que es almático, ¿verdad? Lo que es correcto y lo que no. Ella lo discierne, lo juzga, le hace un juicio de valor y toma tanto a los pensamientos y a las imaginaciones o aún lo que yo esté deliberando como a la intención misma que tenga mi corazón. Tal vez no lo hice, pero lo pensé y en mi mente ya caí. Por eso Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, qué poderosa es la palabra de Dios, qué increíble. ¿Saben una cosa? Les tengo que contar algo de todo corazón. A mí nada de esto me lo enseñaron en el Instituto Bíblico. Estos son estudios personales y guía del Espíritu Santo. No es que no lo enseñen, pero es que por lo menos yo no recuerdo que me hayan enseñado algo así como esto. Ahora sí vamos a desglosar un poquito este pasaje, porque nos quedan unos cuantos minutitos para terminar la charla de hoy, que se pone mejor, viene lo mejor. Si quiere, quedémonos en la anterior, mi amor, ahí quédese, sí, porque penetra, cuando habla de coyunturas y tuétanos, nos está hablando a nosotros de que esa palabra llega donde ni el bisturí del cirujano, ni las preguntas ni terapias del psiquiatra pueden llegar. Y si quiere, se anota esta frase: la palabra es la única que puede llegar a lo más profundo de la personalidad humana. Wow, repito, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la única que puede llegar a lo profundo de la personalidad humana. Y lo digo una vez más, la palabra es la única que puede llegar a lo más profundo de la personalidad del hombre. Bendito sea el Señor. Espero que hasta aquí vayamos aprendiendo. Con lo que solté ya tenemos para la clase del día, ¿verdad? Vamos a gas pegado. Pero como todo está escrito, usted está ahí tomando pantallazos. Espero que esto le esté quedando clarito y que le sea de bendición. Muy bien, una vez más le voy a recordar, vea lo que acabamos de leer. Ahora recordémoslo conforme lo que hemos estudiado este ratito. Pongámoslo en práctica. La palabra de Dios es viva y eficaz. Decía el pastor, viva, soa, sí, soe, eficaz, así, energe, y más cortante que toda espada machaira, así, de dos filos, dióstomos, y penetra hasta partir el alma, hace un piercing, hace un hueco, penetra, rompe, abre, sí, hasta partir merismos, divide, asigna, discrimina qué es lo bueno y qué es lo malo, no, el alma y el espíritu, lo que es almático y lo que es espiritual, solo ella puede hacerlo, y discierne, y hasta los tuétanos y las coyunturas, llega hasta donde no llega ni el psiquiatra, ni el sociólogo, ni el psicólogo. La palabra sí llega hasta lo más profundo, y discierne los pensamientos, lo entumesis, hasta las deliberaciones de mi mente, y las intenciones del corazón, aún hasta las intenciones que yo no conozco mucho, como dijo Jeremías, de este perverso y engañoso corazón. Ella sí los conoce, y ella sí lo discierne y lo interpreta y me lo enseña a mí para que yo trabaje y el Espíritu Santo me ayude a crecer y a superar esto y a madurar en la fe. ¡Wow! ¿Cómo vamos? Bendito sea Dios. ¿Cómo vamos? Amén, dicen. Ok, sigamos adelante. Ok, mis hermanos queridos, mientras todo esto lo hemos visto y hemos visto el poder que tiene esta palabra, yo creo que muchos de ustedes y yo vamos a tener que estar viendo esta Biblia muy diferente a como la hemos visto. Esta palabra es la santa palabra de Dios. Esto no es un papel ahí que aguanta lo que le pongan, no es un libro más, no, señores. Esta es la palabra santa de Dios. Y mis hermanos queridos, amados, wow, sí, muy bien, muy bien. Recuerde que esta palabra, mientras usted la escudriña a ella lo va a escudriñar a usted. Le voy a hacer una pregunta: ¿quiere usted cambiar y ser mejor para Dios? Sí, pastor, por eso yo oro y oro y oro. Ok, siga orando, hijo, pero agréguele palabra, agréguele confesar palabra, leerla en voz alta, memorizarla, asimilarla, vivirla, y ella lo va a empezar a transformar a usted. Conforme usted la lee, la proclama en voz alta, la escudriña, ella lo va a escudriñar y lo va a leer a usted y lo va a transformar. Ella es dinámica, tiene poder transformador. Wow, yo me he dado cuenta que cosas en mi vida en las que yo he venido cambiando en mi vida, en mi alma, en mi mente, en mi naturaleza, ¿verdad? Que yo he venido cambiando muchas cosas.
han sido por el amor, la búsqueda y el conocimiento y la amistad que tengo con esta palabra. Repito la frase que he estado diciendo todos estos días: nadie puede decir que ama a Dios y que lo conoce si no ama esta palabra. Esta palabra es Dios mismo hablándonos. Así lo enseñamos anoche cuando pusimos el ejemplo de Jesús discutiendo con los saduceos que no creían en la resurrección y que solo recibían 5 libros, los del Pentateuco, y Jesús del libro de Deuteronomio les menciona, ¿no se acuerdan? Cuando Dios dijo que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que no es Dios de muertos sino Dios de vivos. Eso se lo dijo a Moisés, y Jesús lo puso a la altura de que eran palabras mismas de Dios, y validó esa palabra, y con el mismo libro con el que ellos creían, con ese mismo se los tronó, ¿verdad? Porque esta palabra es poderosa. Quiero hacerle una pregunta, porque ya estoy por entrar en otro pasaje y en otro tema, pero yo creo que por prudencia, por sabiduría y por muchas otras cosas, voy a ir aterrizando por aquí. Aunque bueno, hay un par de cosas buenas más que decir. ¿Alguna vez ha sentido usted que está leyendo la Biblia y le ha pasado como a Belsasar? ¿Quién era Belsasar? El hijo de Nabucodonosor, que estaba en una fiesta usando los utensilios de Dios, del templo de Dios que habían conquistado Babilonia. ¿Se acuerda? Que había llevado cautivo, que había subyugado a Israel, ¿verdad? Lo que se llama la cautividad. Y entonces, como estaban ahí estaban tan emocionados, que entonces dijo Belsasar: tráigame los utensilios de los judíos para tomar en copas de oro. Y se enchaquetó el Señor, ¿verdad? Le tocaron los utensilios santos, y una mano apareció y empezó a escribir en la pared, y escribió Mene Mene Tekel Uparsim. Y escribió allí Mene Mene Tekel Uparsim. Y entonces se hizo un revuelo. Y usted se acuerda de todo eso, ¿verdad? Llamaron a los sabios y el rey estaba bravo y dijo: los voy a matar, alguien tiene que decirme. Entonces vino Daniel y lo llamaron y le dijeron: en ti habitan los dioses santos. Wow, he oído que en ti. ¿No te acuerdas de aquel Daniel que servía a tu padre Nabucodonosor? Le dijo la esposa a Belsasar, y le decía: sí, ese Daniel, ¿qué pasó con él? En ese hombre habitan el espíritu de los dioses santos. Wow. Y lo mandaron a llamar a Daniel, y Daniel les dijo: sí, tranquilos, yo no sé el idioma que dice ahí, pero el espíritu me lo revela a mí. Ahí dice: ha sido hallado falto en la balanza, ha sido probado, ha sido pesado, y fuiste hallado falto en la balanza, por tanto otro tomará tu lugar, tomará tu reino. Esa misma noche se cumplió la palabra, y vinieron los enemigos y los tomaron a ellos y lo mataron a Belsasar esa misma noche, la palabra cumpliéndose. Pero la pregunta a la que la quiero llevar en toda esta historia que le estoy contando es: ¿alguna vez ha sentido usted como que cuando está leyendo la palabra, ella misma le va escribiendo eso en la pared y le está diciendo: usted está siendo hallado falto, papito, vea lo que dice aquí, póngase con el de arriba, póngase con colochos, busque a Dios porque la cosa está fea? ¿Verdad que sí? ¿Le ha pasado a usted en algún momento? Por eso es que quería tocarles eso, porque mientras yo escudriño la palabra me escudriña a mí. Bueno, la lámina que sigue es 1 Corintios, ¿verdad? Póngame solo la lámina, mi amor, not me, ok, please. Ok, just a minute, just for a while. Entonces, vamos a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 14, ahí lo tiene en la pantalla. Voy a terminar con esto, nada más les voy a explicar algo de aquí muy importante y terminamos por hoy, ¿ok? Porque lo que viene está mucho mejor y necesito mucho su atención y mente fresca y corazón dispuesto. Así que, mis hermanos, mire lo que dice acá, primera a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Bendito sea el Señor. Ok, gloria a Dios. Dice: pero el hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Se acuerda la palabra discernir? ¿Cuál era la palabra discernir en griegos? Kritikos, ¿se acuerda? Aquí es anacrino, es algo muy parecido. Espiritualmente,
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a leerlo una vez más despacito, porque no pretendo aquí asombrar a todo el mundo con teología, sino que aprendamos la palabra. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural, hermano y hermana? ¿Quién es? No percibe, el que anda ahí en el mundo, el hombre que anda en el mundo. No, no, usted que está en Cristo, usted también tiene un hombre natural, ahí hay una naturaleza humana en nosotros. Vamos a aprender algunas cosas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cómo le va a ir a explicar a usted a un avaro, a un ladrón, a un impío que usted ofrenda en la iglesia y que le aplauda? ¿Qué le va a decir? Ahí le están robando la plata, ustedes son unos borregos estúpidos que les roban la plata a esos vividores. ¿Cómo va a entender un chancho astronomía? No se puede, pero ellos sí le dejan a la cantina y ahí no los están estafando. Ellos sí le dan a la otra mujer que no es la esposa el dinero que es de su familia. Ellos sí le dan al vicio un cigarro que los está matando, y esos no son borregos y estúpidos. Nosotros sí, ¿verdad? Entonces, no, mis hermanos, no caigan en el juego. Ser íntegro es ser muy valiente, hay que ser muy hombre para ser cristiano, hay que ser muy hombre para decir yo tengo una sola mujer y la amo y la respeto a ella y vivo para ella y me guardo para ella. Punto, tan tan. Aunque en el mundo pareciera que tener un montón de mujeres es ser muy hombre. A veces no tenemos un entendimiento, pero es que el hombre natural no percibe eso. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ok? Locura, claro, ir a ofrendar en una iglesia, locura, estar yendo los domingos a meterse ahí, gente que va entre semana también, ¿a qué van a meterse tanto ahí? Son locura. Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero esto es para los que nos salvamos, para nosotros es poder de Dios, el evangelio de Jesucristo. Porque estas cosas espirituales, dice el verso 14, se han de discernir espiritualmente ahora. En cambio, dice Pablo allí a los Corintios, el espiritual, ¿quién? El hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora les volví a hacer también un análisis con el griego despacito para que lo vayamos aprendiendo. Vamos a la siguiente lámina. Estoy aterrizando. Calculo que no pasamos de unos 5 minutos y terminamos. Pero el hombre natural, o sea, el antropos psuchikos, ¿se acuerda psuche, el alma? ¿Sí se acuerda la palabra psuche, alma? Ok, ahí lo que está diciendo es el hombre almático. El hombre almático, el antropos almático es lo que está diciendo allí, es lo que se menciona, lo que Pablo se refiere al decir el hombre natural, o sea, el hombre controlado por su alma y no por el espíritu, no un hombre espiritual. Estoy hablando de hombre o mujer, ¿verdad? Estoy hablando de la raza humana, del género humano. Pero el hombre natural, el antropos psuchikos, ¿verdad? Por eso yo le iba a poner, le puedo poner un mensaje, psuchikos o neumáticos, ¿verdad? Entonces la gente sale, dice, ¿y eso qué es, verdad? ¿Qué están hablando? Ahora lo va a entender usted muy bien. Yo le quiero hacer esta pregunta, ¿es usted psuchico o neumático? Bueno, yo estoy flaquito, no tengo muchas llantas, no me puede decir eso. Entendamos lo que vamos a aprender ahorita por la palabra del Señor. El hombre psuchikos, el antropos psuchikos o el hombre psuche, ¿verdad? Del alma, almático, controlado por el alma, dice Pablo, no puede recibir las cosas del neuma de Theos, o sea, del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son moria. Moria es insensatez, locura, es absurdo, es una locura, no lo va a entender, es un absurdo. ¿Por qué? Porque se deben discernir de la palabra anacrino, que tiene que ver con el críticos, que si ya usted lo sabe que es interpretar bien, hacer un juicio de valor correctamente, porque se deben de anacrino neumáticos, en otras palabras, se deben de discernir, juzgar, entender, comprender, analizar espiritualmente. De ahí viene neumáticos. Por eso hay un hombre psuchikos y hay un hombre neumáticos. ¿Cuál es usted? Los dos. Tenemos los dos porque todavía tenemos un alma. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, mente, voluntad, somos psuchikos, somos hombres almáticos, y entonces no podemos recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero si somos neumáticos, si somos más espirituales por la palabra, por la comunión con el Espíritu Santo, por la oración, por la búsqueda, por la consagración, por el amor a la santidad, entonces vamos a poder discernir y entender mejor las cosas espirituales. ¿Estoy siendo claro? Sí. Oiga, yo creo que me está gustando esta clase.
la verdad me está gustando. Y sigue diciendo el verso siguiente, allí de 1 Corintios 2, el verso 15 dice, pero el neumáticos, o sea, el espiritual, el hombre espiritual, ese sí, anacrino todas las cosas, o sea, juzga, él sí juzga, pesa, valora todas las cosas de la manera correcta y recibe lo del espíritu porque es un hombre neumáticos, o sea, espiritual. Entonces, bueno, yo creo que con esto, mis hermanos, con dos versículos clásicos, súper conocidos por todo el mundo, usted y yo hoy estamos aprendiendo, creo yo, cosas valiosísimas, ¿verdad? Cosas muy valiosas. Entonces, el pasaje que sigue, no me lo ponga porque yo tengo que terminar aquí. Bueno, ayer hicimos una declaración, póngamelo, mi amor, el que sigue, la siguiente lámina, porfa. Ayer hicimos una declaración y está allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y ayer fue nuestra declaración, hoy es una parte de nuestro estudio y lo vamos a entender mejor lo que ayer declaramos con todo lo que hemos hablado hoy y termino esta clase del día de hoy. Bendito sea el Señor. Ok. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, era la palabra de Dios pero la oyeron de los apóstoles. El mundo puede oír la palabra de Dios a través de nosotros. Y dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Just me. Si yo recibo la palabra de Dios como algo de hombre, lo que predicó el pastor ahí, no es lo que predicó el pastor, no es lo que predicó el hermanitico ahí. Si yo lo recibo como una palabra de hombre, no va a tener ningún efecto en mi vida. Si yo interpreto esto, recibirla como la palabra de Dios, entonces en ese momento ella, predicada, proclamada, cuando yo la recibo como palabra de Dios, ella toma la capacidad, la eficacia que yo la estoy empoderando y autorizando para actuar en mi vida como creyente. Estoy siendo claro, sí. Entonces, pero pastor, ¿usted cómo fundamenta eso? ¿Cómo lo respalda? Bueno, la palabra actúa allí es la misma palabra energeo, que significa viva y eficaz. Energeo, actúa, es que es eficaz en mi vida. ¿Cuándo es eficaz? ¿Se acuerda cuando uno da clases o ha aprendido clases o usted ha recibido un seminario o algo? Cuando le hablan, yo lo daba esto en motivación, la diferencia entre eficiencia y efectividad. Hay gente, o eficaz, hay gente que es muy eficiente, tiene mucho poder en reserva, está muy capacitado para todo, pero no es eficaz, nunca lo hizo, no lo terminó, no lo realizó, no pudo pasar del dicho al hecho. Eficiencia y efectividad, ¿verdad? La palabra es eficiente cuando yo la oigo y todo el asunto, pero cuando yo la recibo como palabra de Dios, toma en mi vida esa posición de efectividad y provoca cambios y es dinámica y actúa. Por eso hay gente que hoy podría ser bachiller, trimáster en teología de todas las prédicas que ha oído y no cambia nada, sigue siendo el que no perdona, sigue teniendo el mismo carácter, el mal hablado. ¿Por qué? Porque esta palabra la ha recibido como una palabra de hombres ahí y nunca la autorizó, nunca la tomó, nunca la potenció como palabra recibida, palabra de Dios recibida, y entonces dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, energeo, actúa en nosotros los pistis, los que tenemos fe, los que creemos. Bueno, mientras usted lee, de vez en cuando le voy a dar una recomendación, mientras lee la palabra, deténgase de vez en cuando y diga, Señor, hoy creo que esta palabra, por eso en Oasis Alajuela, cuando predicamos, hace mucho tiempo no lo hago, decimos, esta es mi Biblia, es la santa palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, contiene verdades espirituales eternas y el plan de Dios para mi vida, la leo para ser salvo, la creo para ser santo y la practico para ser salvo, al revés, la practico para ser santo.
Confieso que la palabra de Dios no regresa vacía y hoy tiene poder transformador para mí. Amén. Ve que esas declaraciones son importantes, no son inventos. Estamos diciendo que yo no voy a leer la teja, voy a leer la palabra de Dios. Esto no viene de ahí. Y mientras le mencionaba todo esto, el Espíritu Santo me recordó algo. Mientras usted lee, deténgase y diga: Señor, yo creo que esta es tu palabra, yo creo que ella es poderosa para actuar en mí, yo creo que ella me va a redarguir, yo creo que mientras yo la escudriño, ella me va a escudriñar a mí, yo creo que ella me va a aportar hoy cosas importantes, yo creo que esta palabra hoy, Señor, es tu palabra y yo le doy toda la autorización. ¿Y de quién la va a oír hoy usted? ¿De cuál hombre? De usted mismo. Léala en voz alta y donde usted la está oyendo, usted mismo se va a edificar y usted mismo con esa palabra logos hablada es más viva y eficaz, más cortante que toda espada y va a penetrar hasta su misma vida y usted mismo se está autoministrando. ¡Wow! ¡Wow! Ahí hay una gran diferencia entre solo leer y escudriñar y confesar y proclamar el logos de Dios. Por eso la pastora siempre dice, mi vida, mi amor, Alicia dice, aquí no leemos la Biblia. Yo le digo: mamita, explique bien. Pero ya ustedes la conocen, ¿verdad? Y saben, cuando ella dice, aquí no leemos, es que no solo leemos por leer. Aquí se escudriña, se confiesa, se memoriza, se proclama, se internaliza la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ya se dio cuenta hoy de lo peligroso que es solo leer, ¿verdad? Solamente leer. Entonces, le menciono un versículo rápido. Dice en Hebreos 4 que a ellos también les fue dada la buena nueva, pero no les aprovechó la palabra por no haber ido acompañada de fe en los que la escucharon. Vaya, se me pega la Biblia a mí. Hebreos 4 dice: a estos también se les habló la palabra. Creo que es el verso 2, Hebreos 4:2. A estos también se les dio la buena nueva, pero no les aprovechó la palabra que oyeron por no haber ido acompañada de fe en los que la escucharon. Siempre habla de escuchar. Vea qué interesante, está escrita, pero siempre habla de escuchar, habla de logos, habla de proclamar. Entonces me voy a adelantar un montón a algo que no me iba a meter, pero se lo voy a dejar ahí como un enganche, porque ya ahora sí me quedé en los beneficios de la palabra de Dios, que es la clase de mañana. Buenísima. No, quíteme eso. Bueno, los beneficios de que estos son bandidos, yo los conozco. Los beneficios de la palabra de Dios, pero le voy a decir algo importantísimo. Primero le voy a lanzar un reto, un desafío. Si yo le preguntara a usted que la fe por el oír y el oír, ¿qué contestaría usted? A ver, ¿cuál es la palabra? La fe por el oír y el oír. A ver, la fe por el oír y el oír. ¿Quién lo escribe? Rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Se terminó el tiempo. La fe por el oír, ¿qué? ¿Qué le pasa a la fe por el oír? ¿Qué es lo que pasa con la fe, con el oír? Padre amado, ya se me fue esta gente. Es que les llega un poquito retardada la transmisión, entonces hay que darles un tiempo. Voy a tomar más agua. Meditar, oír la palabra. Pero hay un verbo. ¿Cuál es el verbo? La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe por el oír. La fe, ¿qué es ese? La fe por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué es? No, todos se están poniendo por la palabra, pero todavía no me han puesto la palabra que estoy buscando. Hay un verbo. Viene, pone Jenny Calvo. La pastora Jenny pone eso. Ok, viene algo grande para mí, viene algo grande para mí, viene, y siguen poniendo viene, y todos ponen viene. Ok, ajá, viene, produce, viene, ok. Eso, Lisbeth, es. Si usted busca Romanos 10:17, un momentito, no está ahí, mami, pero si buscamos Romanos 10:17, solo los quiero dejar enganchados para mañana. Dice Romanos 10:17, dice así: así que la fe es. Dígame una cosa, ¿de dónde sacaron ustedes el viene?
Cuénteme. A ver, quisiera preguntarles a los que pusieron viene, ¿de dónde lo sacaron? A ver, les estoy dando un tiempito. Estoy participando con ustedes. Busque su Biblia, versión Reina Valera 1960, que fue con la que usted se convirtió, caminó muchos años y todo, antes de que salieran este montón de versiones y de paráfrasis. Y usted en la Reina Valera 1960 dice el 10:17, así que la fe es. ¿De dónde sacaron ustedes viene? Padre amado, y nadie dice nada. Crece, dicen también. Ok. Me estoy explicando yo. Bueno, ahí lo copió Mailing. Así que la fe es. Yo le quiero preguntar a alguien sincero, por favor, si está viendo ese versículo, ¿de dónde sacó que la fe viene? Ah, de ahí sonamos todos, sí, claro. Me siguen poniendo viene, pero no me dicen de dónde lo sacaron. No me diga ahora porque sí, hay un montón de versiones ahora que dicen viene, claro que sí, 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 sí. Pero le aseguro que el 90% de nosotros, sí, la nueva traducción viviente, claro, pero no estoy hablando de las versiones, hermanos. Usted no lo sacó de esa versión, usted lo tenía memorizado, no se sabe de dónde usted sacó que la fe viene por el oír. Seguro oír a otro decirlo. Pero si vamos al texto base, en el original que estamos leyendo, que es el que usted ha tenido siempre, la Reina Valera dice, la fe es por el oír. Pastor, ¿y qué es lo que usted quiere? ¿A dónde es que me está llevando con todo esto? ¿Es una trampa o qué es? Bueno, pues no es una trampa, es que los estoy llevando a que aprendamos que hay cosas que ya nosotros hemos tomado, hemos asimilado como nos las dijeron. Cuando yo aprendí desde muy niño a decir que la fe viene por el oír, igual que usted, me fijaste hace unos días y me di cuenta que de la versión que yo utilizo más así, ¿verdad? En lo práctico, la Reina Valera 60 no dice viene, dice es. Y entonces, ahora, otras versiones sí dicen viene, claro que sí, sí, sí. Sí lo dicen otras versiones, espero que me esté dando a entender yo. Bueno, algunos dicen yo la recuerdo por un pastor que me la dijo, claro que sí, pero ¿cómo dice su Biblia Reina Valera? Dice es. Entonces, dice que la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ojo aquí, lo que quisiera explicarles es lo siguiente. Sí, claro, lo teníamos incorporado, claro que sí. Yo sé que si hoy usted va a otras versiones va a encontrar un montón que dicen viene, está bien, de acuerdo, sí, sí. Pero muchos lo traíamos no por las versiones, es más, ni lo hemos leído en otras versiones, seamos sinceros. Pero teníamos en la cabeza que la fe viene. Así tenemos una serie de paradigmas, de cosas que pareciera que están en la escritura. Ayúdate que yo te ayudaré, que nunca estuvieron ahí, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, así dice la Biblia, véalo, ¿a dónde? ¿Verdad? Hay pasajes, Jesús fue al infierno y le arrebató al diablo, véalo aquí, le arrebató las llaves de la vida y de la muerte. ¿Dónde dice eso? Sí dice Apocalipsis, he aquí que estuve muerto y vivo y tengo las llaves de la vida y de la muerte. ¿Y dónde dice que se las arrebató al diablo? ¿Quién dice que el diablo las tenía? ¿Dónde está eso? Si lo encuentra me lo manda y usted y yo nos hacemos millonarios, hacemos un libro mañana y lo vendemos en todo el planeta. Bendito sea el Señor. En la purificada también dice viene, sí, Víctor, correcto, pero usted no conocía esa purificada hasta que yo la traje, ¿verdad? Hace como unos meses. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor. Hasta que yo empecé a enseñar ahí falsas doctrinas fue que usted trajo la purificada, la compramos, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. La fe existe, entra en escena, se produce, nace o viene. Ahora sí lo vamos a entender bien. ¿Por dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cuál es el verbo? Entonces, si yo estoy leo y leo y leo y no hablo lo que leo, yo, muy bonito, mi intelecto está siendo bendecido,
y yo estoy siendo bendecido con la palabra que leo, no hay problema, usted no tiene que pegar 4 gritos. Pero cuando usted la vocaliza, cuando usted la proclama, le digo algo, sus oídos lo están oyendo, a usted mismo leerse la Biblia. Y el oír produce que venga la, que exista la, que nazca la. ¿Me estoy dando a entender? Wow. Bendito sea Dios. Bueno, no pretendo hacer de esto un tema de discusión, era un ejemplo nada más que estoy poniéndoles, pero sí espero que comprenda algo y lo asimile en su corazón. De hoy en adelante, empiece a practicar leer la Biblia en voz audible para usted mismo. Es más, el ambiente del lugar donde usted esté, cuando usted lee la Biblia en voz audible, ese ambiente cambia. El ambiente espiritual es permeado. Hoy hemos estado solamente estudiando del poder que tiene esta palabra. Y si usted, pero ¿cuál palabra? Logos. A ver, yo quiero ser bien claro en esto. Efesios 6:17. La espada del Espíritu, la machaira del pneuma, es el logos de Theos, o sea, la espada del Espíritu es la palabra hablada, proclamada. ¿Lo entendió? Satanás también lee esa Biblia. Satanás también le dijo a Jesús hasta versículos en el desierto. Pero solo leerla, solo que esté ahí escrita, no está así el asunto. Cuando usted proclama la palabra, esa es la espada del Espíritu. ¿Cuál palabra? Logos, no grafos, no la escrita, es la proclamada. Ahora, no es que la escrita y si la leo sin hablar no tenga validez, no me malentienda. Pero cuando dice que la espada del Espíritu es la palabra, está hablando de logos de Dios, que es la palabra hablada. Por eso Jesús nos hizo la distinción en la primera clase, lo vimos. La escritura y la palabra de Dios. Logos y grafos. Bueno, yo espero que esto nos haya enseñado algo hoy. Mire, yo que usted haría, no sé, haría una huelga cristiana, haría una manifestación, mando una carta a la sala cuarta para que esto siga. Pero vamos a seguir mañana, vamos a terminar aquí, vamos a descansar. Vaya, descanse, guarde esto. Esto es tener hambre y comer despacio. Bueno, sí, yo tengo un poco de hambre, cierto, pero la palabra, entiéndase. Ok, mis hermanos queridos, qué bueno. Mañana vamos a ver beneficios que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y vamos a ir versículo por versículo y vamos a entrar un poquito a estudiar esto y le aseguro que va a ser un tiempo bien bonito y a partir de hoy empiece a proclamar cada día salmos, empiece a proclamar cada día proverbios de sabiduría y cuando lea algo, léalo en voz alta y haga declaraciones de la palabra de Dios. Tengo toda mi vida señalando versículos, marcando mi Biblia a diestra y siniestra por todas partes, donde quiera que esté. Una Biblia de alguien que ama a Dios y ama su palabra debe estar como mínimo así por lo menos. Esta es una de las montones que he tenido, pero debe estar como mínimo así, de esta manera, ¿verdad? Un poquito marcadita y un poquito ahí señalada, por lo menos que se ve que anduvimos por ahí un poquito. Y esto proclamado y dicho cada día trae grandes resultados. Recuerde que cuando usted escudriña la escritura lo escudriña usted y lo transforma. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero orar y dar gracias a Dios por esta palabra, dar gracias a Dios por esta noche, a mi hija que me ayudó, a Cristi, hoy en esta transmisión. Y mis hermanos queridos, los espero mañana a las 6 de la mañana en el devocional. Voy a dejar una palabra para los que entienden, y guardan en su corazón. Vamos a ver, yo por aquí tenía una frase muy linda que yo quería decir y creo que me la salté por ahí. Bueno, vamos a ver, la del hombre educado, o no, por aquí la debo tener. Sí, ok. Estamos en un momento ahorita como asociación cristiana, como iglesia, estamos, como me gusta decir a veces a mí, estamos en el lugar exacto para que nos ocurra un milagro. Yo solo le voy a dejar una pequeña reflexión de unos 30 segundos.
Eh, es un buen tiempo para mantener nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra solidaridad, nuestro apoyo económico con la congregación. Han sido 15 días curiosamente extraordinarios en gastos, en situaciones y en otras cosas. Hemos tenido que cambiar, renovar equipos, los equipos electrónicos, lo que es de computadoras, en un tiempo ya está, ¿verdad? Pierde, a pesar de que tratamos de comprarlo mejor y actualizado para no estar cambiando, porque lo barato sale caro. Pero hay cosas que se dañan, hay cosas que reparar, hay cosas que cambiar. Y para llevarle a usted con excelencia, que tenga una buena imagen, un buen sonido y todo lo que se hace, se necesitan equipos. Aunque parezca que está un lote vacío ahí, estamos trabajando, estamos con anteproyectos, estamos con estudios, estamos con muchas otras cosas que se siguen realizando, pagando salarios, pagando caja de seguro, muchas otras cosas. Estamos en un buen momento para que nos ocurra un milagro. Como les he contado, los 15 son los tiempos a veces los más durillos para nosotros, y estamos ahorita en un buen momento para que nos ocurra un milagro. Así que seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando en Dios. Dios va a tener que hacer algo, porque esta obra es de Él. Dentro de unos 4 o 5 meses nosotros vamos a tener que empezar a pagar el doble de lo que pagamos hoy por el lote, por la propiedad, en dólares. Y de ahí, si lo vemos a la luz de lo que está hoy, no se podría pagar este mes, por decirlo así. Y ahora viene al doble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De ahí, pues confiar. Va a tener que pasar algo, y ese algo que va a pasar, de ahí es que Dios va a tener que bendecirlo a usted más, ¿verdad? Porque nosotros, todo entra por el lado de la bendición de un pueblo. Aquí hay un pastor que trabaja, que hay un pastor que estudia, que busca de Dios. Hay una familia, toda mi familia, de mañana a noche buscamos, servimos, trabajamos, hacemos mandados, hacemos depósitos, visitamos, llevamos un diario. Aquí se trabaja de día y de noche, desde que empieza el devocional antes de las 6 de la mañana hasta que ahora nos vamos muchos a trabajar, a terminar cosas, a hacer láminas, imágenes, mandar. Aquí se trabaja, mis hermanos queridos. Aquí no estamos de vagos, ni es ahí. Esto no se trata de enriquecer a nadie, esto es una obra de Dios. Entonces, acuérdese. Ahora que le decía, quería mencionarle lo que dice Hebreos capítulo 13. Cuando yo tomo la palabra de Dios como simple palabra de hombres, no tiene para mí ningún efecto. Y aquí hay una trampa, un engaño para muchos. Dice Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Si yo la tomo como palabra de hombre, no me hicieron nada. Y ahí dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La vez pasada les mencioné un poquito esto, pero quería recordárselos hoy y hablarles con integridad en la mano de que las palabras que les estamos hablando son palabras de Dios. Y ahí podemos ver el fruto y esperar de ella un crecimiento en nuestra vida. Así que, mis hermanos, les bendigo en esta noche. Doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Descansen. Mañana a las 6, si Dios lo permite, y si el Señor no ha venido, seguimos adelante. Y bendigo todos sus hogares donde esta palabra ha entrado hoy. Nunca más van a ser los mismos. Hoy avanzamos un gradito más en la escalera que vamos subiendo, y vemos la gracia del Señor en nuestras vidas. Muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos, un abrazo y gracias por estar aquí y seguir adelante con nosotros. Bendiciones, chao.